Buenas, y regresamos en este su segundo bloque de ensayo general y seguimos con el tema viendo a nuestro país desde adentro, sus raíces. ¿A quién tenemos en este segundo bloque, Rodrigo? Bueno, damos la bienvenida en ensayo general a Tarsila Rivera Sea, lideresa quechua y presidenta de Chirapac, para que nos compartirá las conclusiones y lo que ocurrió en el reciente noveno Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, realizado recientemente en Lima, de que convocó más de 180 mujeres indígenas de 21 países del continente, en una actividad en la que se conmemoraron los 30 años del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, una red viva, autónoma y esencial para la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Bienvenida, Tarsila Rivera, a Ensayo General. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de llegar a su público. Sí. Tarsila, tuve la oportunidad de asistir a la inauguración y bueno, yo salí con una sensación de renovación y de fuerza, ¿no? Porque ver a más de 180 mujeres hablando diferentes lenguas, pero comunicándose a pesar de las diferencias, y en las que además se recibió a todos con un rito de diferentes culturas. ¿Nos puedes explicar en qué consistió este recibimiento a las lideresas? Mm. Estuvimos mujeres indígenas de los pueblos originarios de las Américas, o sea, el Norteamérica, Centroamérica, México y Sudamérica. Y claro, con determinada cantidad de cupos por país, porque 23 países en total, ¿no? sí, el 2004 tuvimos el cuarto encuentro continental que también lo organizamos aquí y llegaron 430 mujeres, se imaginan ustedes. ¿Dónde las ponías? Sí, fue pero maravilloso porque eso quiere decir que hay convocatoria, hay interés y hacen su esfuerzo por llegar. Este año que celebramos el noveno encuentro, pero además los 30 años de vida orgánica del enlace continental, tuvimos oportunidades de reencontrarnos casi 3 generaciones de mujeres indígenas, las que venimos desde antes de los 30 años y las que hemos participado construyendo en estos últimos también periodos, ¿no? Y claro, empezamos siempre un evento con una ceremonia espiritual, porque para nosotras es importante esto que muchas veces perdemos la conexión con la tierra o con nuestros creadores. Entonces se hace necesario que a las participaciones de diferentes regiones que también tienen la misma forma de relacionarse con la naturaleza, o sea, la tierra, el aire, el agua, el fuego, como es principalmente en Mesoamérica, también se tiene que casi acomodar a lo que nos ofrece el espacio, porque las mayas de Guatemala y de México que siempre están haciendo fuego nos dicen, ¿y dónde vamos a prender el fuego? Y no hay cómo. Los del norte de Estados Unidos, ustedes ven mucho a los navajo, que conocemos más como apaches, siempre ven toda la salud y la vida la ven en el fuego. Entonces aquí tuvimos que recurrir a un candelabrito pequeño, sintético, y todo fue muy simbólico, pero el recogimiento, si es que participó, por supuesto, el recogimiento espiritual es realmente sincero y son deseos de salud, de paz principalmente en este periodo y que el evento sea saludable. Con esos deseos colectivos es que empezamos la ceremonia espiritual para entrar a lo que es el evento formal. Sí, dentro del encuentro se desarrollaron varios grupos de trabajo y quería preguntarle sobre las conclusiones o qué temas se abordaron en los que tienen que ver con los temas de la cultura. Por ejemplo, uno relacionado a la educación intercultural, lenguas y culturas indígenas, ¿no?
qué avances, qué desafíos se trabajaron en estas mesas. Mire, estamos en el decenio de las lenguas indígenas, decretada por las Naciones Unidas. Entonces, es importante poner en valor y en evidencia, visibilidad, la necesidad de que los estados hagan esfuerzos a través de las políticas públicas para que esas lenguas no se pierdan, porque si se pierde una lengua también se pierde la cultura. Yo soy quechua hablante de Ayacucho. Entonces, cuando se hace una traducción literal de una palabra, no significa lo mismo, con la misma profundidad que significa para nosotros. Entonces, viene a ser muy importante desde las mujeres, porque realmente somos las mujeres las que todavía mantenemos la lengua. Los varones, por el tema de tener que salir fuera de la comunidad, se castellanizan mucho más rápido. Y claro, cuando ponemos educación intercultural, todavía estamos soñando con que los países de la región que son multiculturales y plurilingües deben tener un sistema de educación nacional incluyendo las lenguas y culturas indígenas, ¿no? Porque todo ello encierra conocimientos, valores, aportes y también poner en evidencia los recursos con los que aportamos desde la herencia cultural, ¿no? Este noveno encuentro continental tenía como lema sintiendo, pensando y haciendo el futuro. Y hay una cosa que nos dijiste casi al inicio, que este enfoque intergeneracional, donde se han reunido las mayoras, las personas que están, o sea, que han trabajado, pero también hemos visto a niñas, a adolescentes muy jóvenes, y algunas veces los adultos no se quieren juntar con los niños y este tipo de cosas. ¿De qué manera esta hermandad entre mujeres también es una cuestión cultural y de mensaje de unidad? Yo puedo citar dos ejemplos concretos. Una joven que llegó aquí el año 2004 para ese cuarto encuentro continental, ha ido acompañando a lo largo de la vida de su hijita, y ahora la hijita, que ya es una adolescente, vino al encuentro. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos liderazgos femeninos, o sea, las mamás, tienen la posibilidad de involucrar a sus hijas en lo que hacen cotidianamente. Entonces, ese es un ejemplo de una lideresa de Colombia que ahora trabaja para un ministerio en el nuevo gobierno. Y ella hizo su esfuerzo de pagar los gastos del traslado de su hijo porque quería que comparta, que viva, que vea, ¿no? Y la niña muy adulta, escuchando los grupos, las discusiones, y muy seria. Y la otra niña, ella, la nieta de la que estuvo aquí el 2004, o sea, es de Panamá, Cuna. Es ella de mi generación, luego viene la hija que está en el espacio de las juventudes, y la nietita también muy seria, muy aplicada, leyendo, escuchando, y solamente en la asamblea, que fue el último día, que fue ya el 20, le pedí que la niña no puede estar escuchando las discusiones de nosotras y que tiene que ir a jugar, ¿no? Y ella dice, no, sí, yo entiendo. Esta es también la capacidad de apropiación, ¿no? de la niña. Y es además, que en las comunidades es así. ¿Cómo el niño en una comunidad andina aprende a tocar el arpa, el violín o la quena, o digamos ahora el huacrapuco, que a mí me encanta el huacrapuco, viendo y participando con los padres en las fiestas tradicionales? O sea, ahí no hay academia, no es que el abuelito te va a dar 2 horas de clase, no, se aprende mirando y haciendo. Entonces es algo que en las ciudades no es posible, por todo el sistema que nos pone de trabajos en horarios. A veces los fines de semana muchos padres y madres de familia tienen que
salir a generar economía adicional. Entonces el tema de la transmisión intergeneracional y la comunicación en la familia también está en crisis en las ciudades. Y ya que estamos hablando de ese tema, que es del legado y de el conocimiento indígena que se transmite a través de las generaciones, uno de los puntos de los grupos de trabajo fue el tema de precisamente los conocimientos indígenas y tu tema con la propiedad intelectual, ¿no? Que también en las ciudades este conocimiento no suele ser respetado, suele ser incluso apropiado sin el respectivo permiso, y que ha sido objeto incluso de denuncia, ¿no? De denuncias a nivel de la prensa. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto? Fue un grupo de trabajo bien interesante, donde participó la UNESCO y el director del Centro del Patrimonio Inmaterial, que tiene su sede en el Cusco y es para América Latina, ¿no? Para la región. Y de nuestra parte pusimos a compartir la experiencia a Álvaro Ocampo, que es abogado, especialista en propiedad intelectual, pero sobre todo es músico, o sea, es compositor de música. Y estamos experimentando o iniciando una forma de demostrar que es necesario, es posible que si yo voy a tomar, por ejemplo, una música del pueblo Yanesha de Perú, o Ashaninka o Cacataibo, tengo la obligación de pedir permiso y de compensar al pueblo que es propietario de esa música si es que yo lo voy a usar en otro escenario o le voy a hacer arreglos. Entonces, eso es algo que ya estamos en el segundo ejemplo, que es primero lo hicimos con el pueblo Yanesha, lo presentamos en un concierto aquí, que fue una experiencia maravillosa porque la organización tomó conciencia del valor que tiene su música y del derecho que tiene sobre la propiedad, y si viene un tercero, no es regalarle o no es que se apropie sin consentimiento de la organización. En ese proceso, la organización y el pueblo Yanesha participó, tomó conciencia del valor que tiene, de los derechos que tiene, y luego el derecho de dar la concesión y tener una compensación económica, si es que, por ejemplo, en este caso fue un grupo de música de cámara que pidió permiso para llevar su música a la partitura. Oh. Y claro, la partitura, y entonces presentamos en un concierto maravilloso, ya en voces, por ejemplo, de soprano, con piano y así, y vinieron ellos también, fue maravilloso. Esto evidencia que también hay una evolución porque es un reconocimiento, pero que no se divorcia de lo que es los avances tecnológicos, de lo que es, o sea, hacer una partitura de música yanesha ya es un avance. Pero algunas veces hay críticas por la apropiación y también hay críticas por los puristas, ¿no? Así es. Ahorita, en estos momentos, hay un chico, Lenin Vázquez, por ejemplo, que hace capoc en quechua, y hay gente de los dos lados que lo atacan, a pesar de que su mensaje es bastante fuerte de reivindicación. Perdón. No te preocupes, de reivindicación del idioma. Entonces, esta conservación de los idiomas, de las lenguas que se transmite de generación en generación, de los saberes ancestrales, ¿cómo lo debemos de cuidar? Es que nosotros y nosotras tenemos que también leer el contexto actual. Hace mucho tiempo, cuando empezamos, Chirapac empezó en los 80 y tanto, teníamos espacios de discusión, por ejemplo, entre Manuel Chaprado y la nueva generación. ¿Cuál era la nueva generación? Hablemos de Max Castro. Y entonces, claro, ¿qué pasa con los arreglos, con el nuevo tono, la nueva musicalidad? Y se llegó a comprender que la juventud
ya quiere, por ejemplo, un ritmo mucho más movido. Y entonces se empezó a hacer arreglos y se empezó a aceptar que hay una nueva generación que también, hijos de quechua hablantes o hijos de esas culturas, tienen derecho de innovar como ellos lo ven y sentirlo. Porque lo importante aquí de la persona que usted ha mencionado y también de Renata Flores, Claro. por ejemplo, a los primeros que aparecieron en el escenario poniendo otro ritmo y usando Nos el miraban quechua son feo. los uchpa. Bien. Entonces, muchos dicen, no, pero no, los uchpa fueron los que llevaron Rock. primeramente el quechua en su expresión más original, la tonalidad y todo, al rock, al blue. Entonces, esto abre otros horizontes. Los liderazgos que luchamos para que nuestras culturas, nuestras lenguas se valoren y no se pierdan, soñamos con nuevas generaciones universales, o sea, que sepan de dónde vienen, con qué valor y carga cultural de herencia y que a partir de ellos puedan seguir proyectando esas expresiones, esos conocimientos. Por eso es que hablamos mucho de la comunicación y la transmisión intergeneracional, siempre pensando en lo positivo, porque hay que construir sociedades que se valoren mutuamente, no solo quejarnos del racismo, de la discriminación que padecemos los que venimos de las comunidades, ya sea porque no sabemos hablar bien el castellano o porque lamentablemente no tenemos las mismas condiciones económicas y todo lo demás. Entonces, es cultura, lengua, relacionándose con el mundo externo y debemos hacerlo con dignidad y buscar espacios también que sean dignos. ¿En qué estas conclusiones del encuentro continental están disponibles en algún lugar? ¿Hay forma de que el público pueda acceder a las Sí, conclusiones? como Red Continental tenemos nuestras redes sociales, la página web, Facebook, etcétera. Entonces, estas conclusiones tienen recomendaciones que sirven no solo a nosotros, debe servir para que otras organizaciones que también trabajan por los mismos objetivos lo puedan utilizar. Y sobre todo nos encantaría que también el Estado use esas recomendaciones para implementar en las políticas públicas, como por ejemplo, digamos, estamos hablando mucho de pobreza extrema, algo más real en el espacio nuestro. Y cómo evitamos la pobreza extrema si no conocemos los aportes y las capacidades que la gente de la propia comunidad lo tiene para resolver problemas de pobreza extrema. Entonces hay que mirar un poco las capacidades, los aportes y sobre todo los recursos y los medios que todavía existen en la comunidad, por ejemplo, para resolver el problema de la desnutrición y la anemia en las zonas más alejadas, porque se tienen productos agrícolas, se tienen alimentos que si el Estado recoge como elementos fundamentales, por ejemplo, para los vasos de leche o los desayunos escolares, resolvemos varias cosas. El impacto será bajar la desnutrición y la anemia, pero le ha generado usted economía a las familias que producen esos alimentos. Entonces es algo que hay que pensar y mirar desde los aportes que se tienen desde adentro para poder resolver problemas para nuestro país. Tarsila, una de las cosas que también mencionaste es esta posibilidad de comunicar todo lo que ustedes hacen, ¿no? Desde Chirapac tengo entendido que ustedes tienen varias actividades, por ejemplo, tienen hasta un festival internacional de cine Sí. Indígena. ¿Qué otras acciones, además de este encuentro, tienen? ¿Y cómo nos podemos acercar a ustedes para poder difundir lo que se hace desde las regiones? Sí, mire, nosotros quiero aclarar que Chirapa surge
desde la valoración de las expresiones culturales en su dimensión más amplia. El cómo comer, cómo pensar, cómo hacer es cultural. Entonces, revaloramos los productos propios como soluciones a los problemas, y uno de los elementos importantes en la parte de comunicación es que, conociendo el interior de nuestro país, sabemos que puede haber muchos textos escritos en quechua, pero ¿cuántos leen quechua? Muy poca Entonces, usamos mucho la comunicación oral. Empezamos teniendo programa radial, luego nos dimos cuenta que los ancianos podían dejar sus testimonios en la imagen, y empezamos a hacer el video y todavía en ese tiempo el VH. Y como tal nos articulamos a las organizaciones indígenas que hacen cine indígena en otros países. Entonces ahora somos integrantes de CLACPI, de la Coordinadora de Cine y Video Indígena, y cada cierto tiempo debemos realizar el festival, las muestras de cine que se hacen cada año, y lo que hacemos en el Perú, en algunas comunidades con las que estamos, es hacer que la misma comunidad, los niños, adolescentes o los mayores, le pierdan el miedo a la cámara. Primero fue que pierdan el miedo a la grabadora, ¿no? Luego ahora es que ellos mismos puedan decidir qué tema filmar, qué tema será para el guión y cómo ver el proceso de la edición. Y les comento que hemos tenido posibilidades de ganar con sus trabajos, que es en colectivo con Chirapaj, reconocimientos en festivales, uno de ellos que es el de Canadá, que es las películas de los pueblos originarios, y han sido niñas, por ejemplo adolescentes, que han tocado temas que les duele, como el tema de las violencias de todo tipo, el abandono familiar, la esperanza de tener mejores condiciones para ejercer sus derechos. Entonces son contenidos que contribuyen a reflexionar sobre los problemas que tenemos, hecho de una manera, sí, pues, artística, cuidando mucho todos esos aspectos. Y la verdad es que es muy satisfactorio, porque la primera vez que entramos al Festival de Cine de Lima, uno de los trabajos de uno de los jóvenes de Sarwa ganó su premio. Entonces es un incentivo. Podríamos decir que en el espacio público en Lima somos los que hemos puesto en el escenario el cine indígena, y después, por supuesto, ahora hay mucho en las regiones y hay que seguir apoyando también y promoviendo que todos tenemos derecho a hacer cine, a escribir, a pensar, a soñar también en mejores calidades de vida y en escenarios incluyentes, porque también hacer teatro, hacer música, necesita espacios de incentivo. Hace poco recordábamos con algunas personas que donde es que escuchamos, por ejemplo, a Flor Pucarina, porque muchos estaban comentando de Flor Pucarina. A raíz del documental que se estrenó en el Festival de Cine de Lima. Claro, así y entonces, ¿y tú llegaste a escuchar a Flor Pucarina en el Coliseo del Puente del Ejército? Bueno, yo todavía era chica, ¿no? Pero todo eso se pierde si es que no seguimos poniéndolo en el escenario público y haciendo que las nuevas generaciones también conozcan a esas personas que salieron y lograron un escenario, y en ese tiempo no era tan comercial. Porque, por ejemplo, una de las fundadoras de Chirapaj es Juanita del Rosal, que ya falleció, y a ella le pusieron la voz de los manantiales, algo así. Tenía una voz maravillosa. Y ella vivía en un cuarto en La Victoria, en un hotel, pero era feliz haciendo un festival al año. En ese festival
recaudaba fondos para mantener su programa radial a lo largo del año. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Y bueno, me contó una vez que recaudó $8,000 y que eso era suficiente para mantener programa radial a lo largo del año. O sea, depende también porque cada época va cambiando, ¿no? Va cambiando, nos va trayendo también nuevas necesidades y adecuarnos a las nuevas necesidades y también dar oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, Tarsila, nos has contado historias y nos dejas así con ganas de conocer. Antes de irnos, porque bueno, el tiempo Así es. Tiene que ser, estamos en pleno, hay una cuestión de coyuntura, estamos en pleno censo. Y si es que no te reconocen, tampoco existes. ¿En qué medida esta pregunta de cómo te reconoces ya ha sido trabajada desde Chirapac entre las comunidades? Porque parece que los del INEI no la han trabajado mucho. Es que es un poco complejo, porque nadie quiere llamarse indígena cuando le dicen, eres un indio que no debe estar acá. Entonces hay que superar primero el complejo de esto de no sentirse orgulloso de lo que uno es. Yo soy chanca, entonces no tengo ningún problema en decir que soy quechua hablante hasta ahora. Entonces, los centros educativos son los que tienen que cambiar, porque es el primer espacio formal, oficial, donde el Estado debe afirmar la identidad cultural, valorar la carga cultural con la que vienen los niños, no como hasta ahora, que porque no hablas bien el castellano eres el más brutito o el más atrasadito. Entonces, uno, si entra a la escuela y no has tenido espacio de afirmar identidad, el valor de tu lengua, por supuesto que no vas a reconocer que eres quechua hablante y prefieres decirte que eres mestizo. Y el mestizo solo por el color, ¿no? Nadie quiere autodefinirse como indígena o quechua. Entonces, en el censo, sí nos parece que deberían los censadores preguntar o repreguntar claramente. Porque si le pregunta a secas, ¿tú eres indígena? Pueden decir no. Pueden decir no. ¿Por qué? Porque cargamos esta opresión del propio sistema que nos excluye. Pero si de repente le dice, no, te pregunto si eres quechua hablante. Ah, sí. Entonces el censador tiene que poner que es quechua. Igual con la Amazonía. En la Amazonía tienen menos problemas de autoestima y de identidad la parte indígena. Ellos se sienten muy orgullosos de decir, yo soy Ashaninga, yo soy Yanes, yo soy Cacataibo. En el caso nuestro, por el tema de las diversas etapas a través del tiempo de opresión, en la colonia, pero sobre todo en la época de las haciendas. Ustedes han visto esta película en la que nos recordaba cómo trataban a los comuneros, la gente que tenía las haciendas. Entonces cargamos todavía ese dolor. Sí, tenemos muchas cargas, pero también tenemos a líderes como Tarsila que nos hacen sentir orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Bueno, tenemos que llegar al final del programa. Tarsila, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes el espacio a disposición para la difusión y nos veremos la próxima semana, ¿no, Rodrigo? Así es, muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Tarsila Rivera y Carlos Marín, y gracias a ustedes desde aquí en Ensayos General. Un saludo y nos vemos el próximo jueves aquí por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muchísimas gracias y les rogaría que nos inviten en otro momento para hablar sobre qué es tener identidad cultural.